Debiste dejarme morir esa noche. No hubiésemos ahorrado muchos sufrimientos. No lamento ningún sufrimiento que haya sido por ti. Juré que te cuidaría. Y eso pretendo hacer. Éramos niños. Los niños creen que pueden cumplir todas sus promesas. ¡Catalina! 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 ¡Por favor! ¡Catalina! Muchas gracias, Carmen. Puedes retirarte. Se está tardando mucho en llegar. ¿Dónde está Janet? Ya le dije que querían hablar con ella. Estaba dormida. ¿Dormida? ¿A estas horas? Parece que está deprimida. Vamos a tener que hacer algo con ella. ¿Dónde están los papeles? Aquí están. ¿Qué pasa? ¿Están hablando de mí? Amor mío, ¿qué son estas horas para despertar? Estamos preocupados por ti, Janet. Tu hermano nos contó que estás empeñada en ver a Alejandro. Él sigue siendo mi esposo. No nos parece correcto, hija, después de todo el daño que hizo a esta familia. Aquí están unos papeles que necesito que firmes. Solo falta tu firma. Entiendo. Yo solo le entrego la comida y me voy. No hay nada que yo tenga que hablar con él. Disculpe, tú le explicaste a la señorita. Perdomo no puede recibir visitas hoy, punto y final. ¿Y entonces qué hago con la comida? ¿Y qué cree? Si no recibe visitas, mucho menos va a recibir comida. Se lo merece por no dejarnos dormir anoche. Eso es inhumano. ¿Qué le hizo Alejandro a ustedes para que ustedes lo trataran de esa manera? Existen leyes. Mire, señora, no nos venga a hablar de leyes a nosotros, porque nosotros sabemos bastante de eso. ¿Le quedó claro? Además, si no come hoy, capaz aprenda la lección y deje de molestarnos con sus gritos nocturnos. Pues les exijo que me lleven ahora Usted mismo no a la está en celda posición de... Pensé haber escuchado su voz. Comisario. ¿Un café? Quiero conversar con usted porque, mire, este asunto con Alejandro Perdomo realmente se nos está yendo de las manos. Se está complicando cada vez más. Yo vine a traerle esta comida. Yo se la hago llegar. Ahora, por favor, este asunto es mucho más serio. Alejandro Perdomo se nos ha convertido en un recluso difícil de controlar. Y es que no sabemos qué es lo que pasa en su mente. Nunca lo supimos. Y dudo mucho que ustedes lo averigüen. Bueno, lo concreto es que ya viene siendo el tiempo de nombrarle un abogado y como no se lo puede costear, no sé, tendremos que nombrarle uno del Estado. ¿Que no se puede costear qué? ¿El abogado? Señor Ferro, usted no ha escuchado el cuento completo. Alejandro tiene para costearse 20 abogados si él lo quisiera. Bueno, yo tenía entendido que simplemente es un muchacho recogido de la calle. El misterio de la familia Perdomo va más a fondo de lo que usted se imagina.
Estoy aquí a tu lado, amor. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Atención, mujer de 22 años. Para todos era evidente que Alejandro la había ayudado. Claro está. Nadie dijo nada más al respecto. El médico confirmó que gracias a la llamada oportuna emergencia pudieron controlar la hemorragia. Todos sabíamos quién había sido, pero él no estaba presente para agradecerle. Catalina quedó muy delicada después del accidente y Felipe y su familia se hicieron cargo de ella. Tuviste que haber acabado con todas las flores del pueblo. No, ya debe estar yendo a otros pueblos a traer más flores. Por Catalina viajaría donde sea. Pero no es necesario. Igual estoy demasiado agradecida con ustedes. Me siento como una princesa. Ya hablé con los médicos. Me dijeron que podemos llevarlo a nuestra casa. ¿Ah, de verdad? Sí. ¡Qué bueno! Pero que tienes que cuidar mucho, porque el accidente fue muy grave. Estoy muy preocupado por la situación de Catalina. Quedó muy afectada después de su accidente. Creo que va a necesitar un personal especializado que la cuide día y noche. Nosotros en La Borrasca no tenemos ese personal. Nelly y Marta se pasan todo el día trabajando. No te preocupes, yo creo que tengo la solución. La conversé con mi hijo Felipe. Queremos llevarla a nuestra casa. Allí la trataremos como debe ser. Entonces no hay nada que hablar. Además, su casa está más cerca del hospital en caso de una emergencia. Gracias, Ignacio. Muchas gracias por tu comprensión. Mis hijos se han encariñado tanto con Catalina que a mí no me extrañaría que tarde o temprano nuestras familias se unan y se conviertan en una sola. Bienvenido a tu casa. Esta no es La Borrasca. Lo sé, pero mientras quieras, puede ser tu hogar. No, porque... Bella. No, sígueme, de verdad, no sé. Felipe, estamos muy ocupados ahorita, no puedes pasar.
Cuidado te caes. Acuérdate lo que dijo el médico. ¿Qué dijo? Que no estás recuperada todavía. ¿Y si te digo que ya me siento bien? Sí, te sientes bien. Ey. Cuidado. Y estoy recuperada. Y sí, acepto. Acepto casarme contigo. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Los estás explotando. Siempre los explotas. Antes de que te des cuenta, te van a renunciar. ¿Tú crees que con lo complicada que está la situación, ellos van a arriesgar a quedarse sin trabajo? Si no les pagas lo que les debes pagar, supongo que sí. Te llegó esto, Ignacio. Catalina. Es una invitación. Es una invitación a la boda entre Catalina y Felipe. Parece que las cosas ahora sí van a cambiar. Así que las cosas en La Borrasca mejoraron. Todo lo contrario. Cada vez se ponían peor. Un momento, no entiendo. Usted me dice que Alejandro obtuvo muchísimo dinero, pero hasta donde yo comprendo, es Catalina la que se casa con el millonario. Ambos consiguieron dinero de maneras distintas. Pero no he llegado aún a la parte de Alejandro. Entonces esto va a meritar otro café. Y mientras hace eso, podría mandar a calentar la comida y entregársela a Alejandro. No se preocupe, señorita Nelly, ya se lo dije. Yo me voy a ocupar de eso. Pero ahora necesito que siga echándome el cuento que se pone interesante. El matrimonio civil fue en la mansión de los Salgado. Los padres de Felipe partían de viaje para Europa, por lo que hubo que apresurar la ceremonia. El eclesiástico lo harían después. Pero nada de eso le importaba a Felipe. Él se conformaba con el hecho de que tenía a Catalina a su lado.
¿Te gusta? Sí. Bien. Sí. Solo estoy nerviosa. Estás hermosa. Disculpa. Soy yo, estoy nervioso, eso es todo. Disculpen la interrupción, pero en la puerta hay una visita. Berta, dígale que estamos desayunando. Que venga más tarde. La visita no es para usted, señor Felipe, es para la señora Catalina. ¿Para mí? Sí, es una persona que dice que la conoce hace mucho tiempo. Permiso. Alejandro. Pensé que no te vería nunca más. Alejandro. Qué bien te ves. Gracias, Janet. Quiero decir, pensamos que estabas de viaje. Sí, fui a varios sitios, pero llegó la hora de regresar a casa. ¿Qué haces tú aquí? Él es mi familia, Felipe. Y está bienvenido a esta casa siempre que quiera. Llegué a pensar que más nunca te vería. ¿No recuerdas la promesa que te hice? ¿Cuál? Que estarías aquí. Para mí. Por el resto de mis días. Yo soy un hombre de pocas palabras, pero las que digo las cumplo. ¿Y dónde estabas? Que llegas así de esta manera tan diferente. Vestido así, con otra actitud. ¿Acaso mataste a alguien? Por ti lo haría. Pero no. Estuve haciendo una vida, ganando dinero para poder presentarme ante ti. Alejandro, no debías. Siempre supe que éramos el uno para el otro. Puedo darte la vida que te mereces. Pensé que no tendría que volverlo a ver. Fuiste muy tonto si pensaste eso. Yo siempre supe que él iba a regresar. Ojalá se hubiese muerto en algún bar. Felipe. Eres la única razón por la que existo y por la que quiero existir. Ya es muy tarde.
Nunca es tarde para nosotros. Aún estamos a tiempo, Catalina. Cálmate. Janet y Felipe nos están viendo. ¿Y a mí qué me importan ellos? Catalina, puedo darte una vida digna. Puedo comprarte la casa que siempre has querido. Ellos dos se conocen de toda la vida. Son como hermanos. Él no la mira con ojos de hermano, hermana. Ay, por favor, ya estás exagerando. ¿Tú acaso dudas de Catalina? Puedo entregártelo todo. Eso es imposible. La vida que te imaginas es imposible. Señores, ustedes tienen que entender que la hacienda no se encuentra en la mejor situación. Eso lo sabemos. Pero hay otras haciendas que andan buscando trabajadores. No, mire, si no nos paga lo justo tenemos que irnos. No tomemos decisiones tan precipitadas. La plata les viene el mes que viene, pero acumulada. No se preocupe, yo me encargo de eso. Tenemos familia y ya ni siquiera nos alcanza para comer. Para la borrasca. Aquí no necesitamos tu asqueroso dinero. Eso es mentira. Mamá. ¡Cállate, Marta! ¿Por qué no aceptas el dinero y sacamos la hacienda adelante? Aquí no aceptamos dinero de procedencia dudosa. No es dudosa. Me maté ganándomela, hermano. Me cuesta creerte. ¿Por qué me odias tanto, hermano? ¿Qué te hice? No me llames de esa manera. No seas terco, Ignacio, acepta el dinero del muchacho. Te dije que te callaras, Marta. No te preocupes, Marta. Yo puedo pagar mi alojamiento y la comida. Con ese dinero podemos sacar adelante la borrasca y así ganamos todos. Ignacio, piensa. Esto no es una pensión. Aquí no necesitamos limosna. Así votó de la hacienda, sin pensarlo, sin nada, sumiéndonos a nosotros en la ruina. De manera que privó el orgullo sobre la necesidad. Ojalá hubiese sido orgullo, comisario. Era algo más. Era odio. Se le veía en la mirada. Y dime una cosa con respecto a Alejandro. ¿Realmente él tiene tanto dinero así? Muchas cosas se dijeron. Que estuvo en apuestas, negocios ilegales, pero nada de eso se pudo probar. Así que no lo vaya a investigar, porque debe. Lo importante es que se encuentra donde debe estar y ahí se debe quedar, encerrado como el delincuente que es. ¿Qué opinas de lo que te propuse? Pues que me parece una idea muy acertada. ¿De qué están hablando, si se puede saber? De tu hija Janet estamos hablando. Y de cómo todo este asunto con el fulano Perdomo está afectando nuestra vida de familia. ¿Y no se supone que lo del divorcio estaba ya resuelto? No es suficiente, mamá. Hay que sacarla de aquí un rato. Si no lo hacemos, va a ser mucho peor para nuestra hija. Ella no está preparada, no está sinceramente madura como para sobreponerse a esta situación. Hay que llevarla con las tías, que estudie algo, o que busque un marido digno de esta familia. $10 minutos, no más. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Soy tu esposa. Pero no son horas de visita, Janet. Mucho menos en esta cárcel. ¿Tu hermano sabe que estás aquí? Eso no importa ahora.
Solo tenemos que preocuparnos por ti. Perdiste tu viaje. Porque no hay nada que hacer. Yo pensé que eras más fuerte, Alejandro. Mira. Yo no te estoy pidiendo que hagas esto por mí. Ni por ti. Pero aunque sea hazlo por ella. Tú sabes que a ella no le hubiese gustado verte así, derrotado. ¿Cuánto falta para que juzguen a Alejandro? Esa información solo se la puedo dar a familiares. Y realmente su caso me confunde mucho. Al fin y al cabo, ¿es usted o no familiar de Alejandro Perdomo? No. No, pero tengo derecho a saber cuándo van a procesar al delincuente que le hizo tanto daño a mi familia. Entonces lo lamento mucho. Va a tener que enterarse por las noticias. Nunca vas a aceptar que es tu hermano, ¿cierto? Alejandro es un recogido de mi padre. De la misma forma que recogió a decenas de perros de la calle. No entiendo por qué lo odias tanto. No hables más de la cuenta, Nelly. Mira que tu situación en la borrasca es exactamente la misma que la de Alejandro, la de recogida. Le pido por favor que respete a la señorita. Y en cuanto a usted, más le vale que deje de escuchar cuentos que le pueden distorsionar la verdad. Honestamente, en este caso, no sé cuál sea la verdad. Aún no estoy seguro. Lo que sí le puedo dejar claro es que al final yo soy quien va a decidir en qué verdad creer. Debes renunciar a mí, Janet. No entiendo qué haces aquí. No se puede renunciar a lo que se ama. Claro, eso lo sabes mejor tú que yo, ¿no? Tú debes odiarme más que nadie. No. No te odio. Yo no te odio, Alejandro, y tú tienes que salir de aquí. Tú tienes que venirte conmigo. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Sí. Necesito toda la información posible. El nombre real de él es Alejandro Perdomo, pero es posible que allá se haya movido con algún seudónimo. Gracias. Comisario, usted se empeña en defender a ese delincuente. Investigar y defender son dos cosas totalmente diferentes. Capaz si conseguimos algún tipo de información que el mismo Perdomo nos haya ocultado. Como quién es su verdadera familia, por ejemplo. No creo que ni él mismo lo sepa. Como que te quedaste sin dinero, Perdomo. A menos que tengas otra cosa que apostar. Mira cómo estás. Un día de estos vas a apostar la borrasca. Si alguien la quisiera, ya lo habría hecho desde hace mucho. Me da vergüenza escucharte hablar así. Vete así. Déjame aclararte algo. Tú no eres más que una empleada. Por mucho que hayas crecido entre nosotros. Eso no tienes por qué recordármelo. ¿Tú crees que porque una vez me revolqué contigo, te puedes poner a mi altura? ¡Suéltame! No. No eres especial. Tú fuiste una entre muchas.
mentiroso! Más bien, deberías agradecer la noche que pasaste conmigo. Ah, tómalo como parte de pago por vivir aquí. ¡Desaparécete! Que si no te desaparezco yo. Si te vuelvo a ver por la comisaría, no respondo por mis acciones. ¿Entendiste? Yo no puedo tener un hijo contigo. Bueno, ya es un poco tarde para eso, ¿no te parece? ¿Cómo se supone que voy a cuidar a un niño desde que de esta celda? Por eso te estoy diciendo que tenemos que sacarte de aquí. Mira, Alejandro, yo entiendo, de verdad, yo entiendo el dolor. Pero bueno, la vida continúa. ¿Tú crees que me entiendes? Tú no entiendes nada. No sabes nada. Está bien, a lo mejor no entiendo. Pero hay una cosa que sí sé. Y es que vamos a tener un hijo. Y eso no lo puedes cambiar. Oficial, Alejandro, se acabó la visita. Alejandro, por favor. Saquen a esta mujer de aquí ya. Alejandro. Janet, vete, por favor. Catalina, ¿te enteraste? Parece que hay un vecino nuevo y las criadas están como locas. Pero esa no es la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte, Janet? La mejor parte es que dicen que es millonario, que está soltero y que es guapísimo. Y entonces dices que es guapísimo. Sí. Al fin un hombre guapo en este pueblo. Tú tienes unas cosas, Janet. Ya va. Va a ser mi futuro esposo y lo voy a conocer así. Una tarde casual que yo voy a estar regando las plantas en el jardín, porque ahora voy a regar las plantas del jardín. No, claro, también vas a regar las plantas de los vecinos, ¿verdad? Qué buena idea. ¿Qué te parece si vamos y nos presentamos, llegamos y le decimos así como, hola, vecino? No estoy segura. Ay, Catalina, por favor. Nos las pasamos aquí aburridas y además, tú ya estás mejor. Es aquí cerquita. Es que si tu hermano se llega a enterar de esto... Felipe me cela demasiado. Él cree que yo todavía soy una niñita, me tiene un poco harta. Es tu hermano, te está protegiendo. Claro, pero si me sigue protegiendo, nunca voy a conocer a nadie. Catalina, yo quiero vivir, yo quiero sentir, ¿me entiendes? El señor viene a atenderlas de inmediato. Gracias. Qué agradable recibir la visita de mujeres tan hermosas. Bienvenidas a mi casa. Alejandro. Esta casa tuvo que haberte costado una millonada. Mucho más de lo que te imaginas. Bueno, a mí me encanta. ¿Se puede saber dónde conseguiste tanta plata en tan poco tiempo? A veces uno por amor comete locuras. Alejandro. ¿Te gusta, Janet? ¿Y tú piensas vivir aquí toda tu vida? No. No por mucho tiempo. Ahora tengo la mente enfocada en una casa que me encanta.
¿En cuál? La borrasca. Pronto será mía. La borrasca no está en venta. Lo sé. Pero puede estarlo. ¿No crees? No, no creo. Nosotros no vamos a vender la borrasca. Y menos a un tipo como tú. Janet, vámonos. No tenemos nada que hacer aquí. Vámonos. ¿Dónde estaban? Nosotros fuimos... Necesito hablar contigo. Hay una información muy importante que no me estás contando, Felipe. Sería incapaz. Mi hermano te pidió plata para salvar la borrasca. A mí no me mires, ella lo averiguó sola. Respóndeme, Felipe. ¿Te pidió o no te pidió plata para salvarla? Sí, me pidió plata. Y tú se la piensas prestar, ¿verdad? No puedo. Hablé con mi papá y... Sería irresponsable ¿Irresponsable? Tu hermano es un borracho, Catalina. Si yo le presto la plata, igual él la va a perder. No, si yo me hago cargo. No lo puedo permitir. No puedo. Lo siento. Catalina. 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 Déjame en paz. Déjame. Mi amor, abre la puerta. ¡Váyanse! Catalina, abre, abre. ¡Catalina! Mi amor, abre la puerta, por favor, abre la puerta. Busca las llaves que están en la cocina. ¡La puerta, Catalina! Busca al médico, llama al médico de una vez.